Hola, me llamo Almucolino y soy la autora de La psicología de Alicia en el País de las Maravillas. En el proyecto lo que he querido mostrar es cómo sería el País de las Maravillas si en el siglo XXI existiera el mismo. Para ello me he valido de conceptos como el tiempo, el crecer y no querer hacerlo, irremediablemente tener que hacerlo y enfrentarse a ello, la ansiedad, la crisis de identidad, entre otros. Todo está tratado con cierto tono onírico y desde el punto de vista surrealista como la propia obra. Así que nada, espero que vengáis a verlo y que os guste. Hola, soy Guillem Batalla, autor del proyecto Delta, que podéis ver en el Centre Cívic en Verdaguer, y quería comentaros un poco de qué trata el proyecto y qué veréis. Es un proyecto de fotografía analógica donde muestro diversas imágenes del Parque Natural del Delta del Llobregat, aquí al lado, y de cómo poco a poco se va desintegrando ese parque natural para dar pie a ampliaciones del aeropuerto, junto con la contaminación tan elevada que tenemos en esta zona, y de lo que fue un parque natural lleno de lagunas y vida silvestre como pájaros y peces, poco a poco se está destrozando y cada vez quedan menos especies y menos zona natural. Todo eso desde un sentido un poco poético, con el uso de carretes caducados, fotografía en blanco y negro, y está bien y podéis ir a verlo, ya os digo, en el Centre Cívic en Verdaguer, de aquí de Barcelona. Muchas gracias. Me mudo de nueva ciudad con mi pareja, a Barcelona. Nada más llegar, volvemos a estar en cuarentena. Con este paisaje desolador, sin empleo y teniendo que pasar mucho tiempo en casa, comienzo a fijarme más en las cosas que tengo alrededor. Pequeños rincones en el piso me empiezan a llamar la atención. Pequeñas texturas, colores y plantas y flores. Comienzo a inmortalizarlo todo. Con el tiempo voy viendo que las flores y las texturas son similares y las junto en parejas. También la luz es diferente a lo largo del día, desde colores más fríos en la mañana hasta la calidad del atardecer. Todo conforma un degradado de verde a naranja. Todo genera un ocaso, un suave descenso a un lugar común y acogedor, como contrapunto a la incertidumbre. Un lugar en el que olvidar momentáneamente el hastío y poder ver flores, porque siempre hay flores para el que desea verlas. Hola, soy Laia y os voy a hablar un poco de la serie El cobertizo abril-mayo 2020. Yo trabajo con autorretrato y tengo como dos maneras de trabajar, una en la que tengo una idea, entonces pienso cómo llevarla a cabo, qué utilizar, qué no, cuándo, dónde, y luego otra que es la que más me gusta realmente, que es cuando me nace como la necesidad de dentro, y esto me suele pasar cuando veo alguna luz o tengo algún sentimiento como muy específico. En este caso, esta serie fue durante el confinamiento, que llevábamos muchos días en casa, y un día me fijé que entraba una luz muy bonita por una de las salas de casa y entonces al día siguiente me dejé llevar. La verdad es que llevaba mucho tiempo sin hacerme fotos hasta que llegó este momento y fue como una especie de hacer las paces como conmigo misma después de haber pasado por una mala época laboral y profesional. Y nada, os invito a que vengáis a ver la exposición y espero que os guste mucho.